Saludos a todos y sean ustedes bienvenidos a este curso, taller de reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones, actividad realizada por el Colegio de Anestesiólogos de Veracruz. Y mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico o de cardiopatías congénitas y actualmente me encuentro laborando en el Instituto Nacional de Cardiología. El motivo de realizar esta charla pues guarda relación con todos estos fenómenos de paro cardíaco a los que los llegamos a enfrentar durante el perioperatorio y que nos obligan a tener una capacidad de respuesta muy específica, en muchas ocasiones muy rápida y afortunadamente con una muy buena supervivencia. En el caso particular de mi persona, me declaro competente para compartir este tipo de conocimientos, ya que bueno, nos hemos dedicado a capacitar personal desde cursos BLS a CLS, por ahí facultado del centro de entrenamiento, así como el coordinador a nivel Latinoamérica del curso CALS, que es sobre reanimación en pacientes postoperados de cirugía cardíaca. Bueno, queda previo agradecer al Colegio de Anestesiólogos de Veracruz la invitación y la oportunidad de participar en esta gran actividad académica. Disculpen un poquito por la herida en la cara, un pequeño accidente ahí tratando de andar en bici, pero fuera de ello, pues nos vamos a enfocar más en el contenido. Entonces, primero que nada, vamos a tocar el punto de que no hay ningún conflicto de interés, no vamos a tratar de promocionar ningún producto, ninguna marca, es únicamente con fines y estrictamente académico. ¿Cómo vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer estos objetivos, el orden de las diferentes charlas, para que ustedes vayan como que en el hilo, no solo de mi presentación, sino de la de todos los compañeros y cómo es que cada una de ellas tratará de llevar un orden lógico. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es dar una introducción al curso de reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones. Les voy a presentar todo el programa, como les decía, que va a presentar cada uno de los expertos y también les voy a compartir en cuáles yo voy a compartir el escenario. Posteriormente hablaremos sobre ciencia de la reanimación, que ya es como tal el objetivo de esta charla, que es definiendo qué es una RCP de alta calidad, cuál es la ciencia de cada uno de estos parámetros, algo muy importante que a pesar de que uno se dedica a entrenar en reanimación, a veces uno deja de lado la ciencia que justifica las recomendaciones que damos día a día y vamos a tratar de hacer una integración para lograr entender y aplicar una reanimación eficiente. Y finalmente algunas conclusiones de esta charla en particular. Entonces, la reanimación cardiopulmonar en sala de operaciones, este curso, vamos a enfocarlo a escenarios de esas características en ese contexto y va a abarcar desde la ciencia de la reanimación, algo muy importante, como les decía, a mí me tardó mucho tiempo en entenderlo y ahora pues es mi tarea y labor tratar de difundirlo, que detrás de dar compresiones, que es la base fundamental de todo lo que hacemos, hay una ciencia que lo justifica y que incluso a veces nos ayuda a tomar mejores decisiones. Lo ideal y lo mejor siempre será la prevención. El anestesiólogo tiene grandes oportunidades de prevenir eventos de paro cardíaco y cuando estos ya están presentes, entender que se abordan de una manera diferente. Eso no significa que vamos a cambiar las recomendaciones que la American Heart o que la ILCOR puedan estar dando respecto a reanimación. Simplemente vamos a adecuarnos a lo que el anestesiólogo vive utilizando las herramientas, las recomendaciones de reanimación que ya están descritas. Va a haber una gama de ponentes, todos expertos en sus áreas, gente que es un líder en temas de vía aérea, que representan a sociedades internacionales, expertos en soporte de vida extracorpóreo, anestesiólogos especialistas en tórax y algunos otros cardiovasculares que irán emitiendo sus recomendaciones basadas no solo en su preparación, sino también en su experiencia. Y pues todas estas charlas, como se los había comentado previamente, van a tratar de tener una sucesión lógica de cada tema, tratando de iniciar con algo muy sencillo y lo vamos a ir haciendo cada vez más complejo para concluir uno de los temas más interesantes al final de este curso. Entonces el temario va a discurrir de esta manera. Primero vamos a ver lo que es la ciencia de la reanimación. Hablaremos también de lo que es el paro cardíaco en situaciones especiales,
las HCTs, pero no solo las HCTs habituales a las que trabajamos normalmente cuando tenemos a un paciente en paro, sino las HCTs del anestesiólogo, que son muchas más de las que estamos acostumbrados y que en situaciones de paro inmediatamente debemos de recorrerlas, especialmente si ya garantizamos una RCP de alta calidad. Les presentaré el algoritmo de atención de paro cardíaco en sala de operaciones, un algoritmo desarrollado tanto por un servidor como por el grupo que van a conocer el día de hoy y pues que está basado pues en todas estas experiencias. Hablaremos del monitoreo y el paro cardíaco. Esto es algo que el anestesiólogo sabemos que es su piedra angular, el saber cómo y cuándo monitorizar, saber para qué, qué utilidad nos da ese monitoreo y cómo con ese monitoreo podemos mejorar la atención de cada paciente. Hablaremos de vía aérea y paro cardíaco, de uno de los representantes de la sociedad de MIVA, y desarrollaremos algunas charlas sobre prevención de paro cardíaco en contexto de bradiarritmias, taquiarritmias y falla ventricular, así como el soporte de vida extracorpórea, que es el tema final, tal vez el más complejo, y al final, después de haber revisado cada uno de estos puntos, es que vamos a llevarnos una gran información de ese tema. Yo voy a participar en las charlas con la primera, la ciencia de la reanimación. Posteriormente hablaré más adelante del monitoreo y paro cardíaco, algo que a mí me apasiona, siempre será el tema de monitorear el monitoreo desde la perspectiva del anestesiólogo. Y dentro de la prevención del paro cardíaco, yo les hablaré sobre qué pasa o qué hacer cuando el paciente cursa con falla ventricular, ya sea paciente conocido con insuficiencia cardíaca o aquel que lo desarrolla de nuevo durante el perioperatorio. Esta es la propuesta de algoritmo que nosotros como grupo desarrollamos. Está basada en las publicaciones valga la redundancia, ya publicadas por diferentes expertos a nivel internacional. Digamos que lo que hicimos fue tomar diferentes perspectivas y fusionarlas en una, pero tiene algo muy característico y es que se trató de tropicalizar a México, de tal forma que los recursos y la manera de responder es muy adecuada para la mayoría de los entornos quirúrgicos dentro del país y entonces hace viable su reproducción. Hay pasos que son fundamentales, como detenerse, pedir ayuda, solicitar un monitor desfibrilador, todo lo que ya estamos acostumbrados a hacer, pero también cambiar algunas consultas respecto al uso de anestésicos, su suspensión, con la tranquilidad de saber que probablemente no va a haber un despertar o un recuerdo intraoperatorio. Y así, ¿no? Una serie de pasos se irá viendo más adelante, pero pues yo estoy convencido de que más allá de ver el algoritmo y memorizarlo, a mí me gustaría que platiquemos qué hay detrás de la ciencia o qué hay detrás de cada una de estas recomendaciones y cómo es que la ciencia justifica lo que nosotros hacemos. El primer punto, y este es un punto muy importante, es por qué es necesario hablar específicamente de paro cardíaco en salas de operaciones. Como pueden ver en su imagen a la izquierda, algo característico es que cuando nos entrenan en BLS, ACLS o cualquiera de sus variedades reguladas por la ILCOR, siempre nos han hecho pensar que el paro cardíaco tiene que ver con este paciente que sufre dolor precordial como consecuencia probablemente de una coronaria que está tapada y que necesita un tratamiento. Características fundamentales: no conocemos el tiempo de paro, como puede ser en los primeros 60 segundos, como también puede llevar ya 5 minutos de paro. No conocemos sus antecedentes, no conocemos el ritmo de paro de manera inicial y tampoco sabemos o suponemos la viabilidad de la posible recuperación. Entonces, debido a eso es que el American Heart nos ha enseñado a dar un tratamiento estándar, que sí es jerárquico y que va progresando con el paso del tiempo, o sea, empieza desde pedir ayuda e iniciar con reanimación, pidiendo un monitor desfibrilador, y entonces empieza a incrementar estas jerarquías de monitoreo y de tratamiento, poniendo ya un monitor desfibrilador, conociendo el ritmo de paro, dándole tratamiento a ese, y ya posteriormente incluso obtener dispositivos de retroalimentación. Y así es como de manera gradual, pero muy genérico, es que vamos mejorando y vamos dirigiendo nuestros esfuerzos de reanimación. Este enfoque no es malo, para nada es malo. Realmente yo creo que es un enfoque apropiado para un paciente que se encuentra en estas características, un paro cardíaco no presenciado, desconocemos el tiempo de evolución del mismo,
desconocemos el ritmo y estamos en espera de herramientas de monitoreo que lo permitan asegurar. Nuestro contexto, el de quirófano y la terapia intensiva también comparten un poco, pero los mejores números de reanimación ni siquiera están en la terapia, están en quirófano. Son paros cardíacos presenciados, incluso no solo presenciados, a veces podemos predecirlos, ¿no? Escenarios tal vez de hipovolemia, escenarios tal vez de paro por hipoxia o por retención de CO2. Existe incluso en la inducción, tal vez muy agresiva, uno ya va previendo que va a suceder el evento de paro. Es un paro del que además tenemos monitoreo, conocemos a profundidad al paciente, de hecho nos preparamos prácticamente para ese paciente y entonces eso nos da unos pasos enormes al momento de iniciar la reanimación. De tal forma que también los ritmos de paro lo conocemos el agente que lo precipitó, incluso podemos conocer los factores que lo pueden estar perpetuando y enfocarnos directamente a eso. O sea, si es hipovolemia, inmediatamente sabemos que hay que restituir volumen así como damos RCP, pero ya estamos enfocados a la H o a la T que desencadenó el evento de paro. Nuestra respuesta puede ser completa, puede ser inmediata y pueden ser paros cardíacos que duren cuestión de segundos, a veces minutos, y además pues somos un equipo multidisciplinario que nos da la oportunidad de brindar RCP de alta eficiencia de manera rápida a un paciente que sí conocemos, con un ritmo que sí conocemos, con probablemente una causa que sí tenemos o que podemos descartar rápidamente y entonces darle la mayor supervivencia a este evento de paro. Habrá eventos de paro muy complejos, algunos que no podamos resolver como consecuencia de su naturaleza, pero la mayoría de ellos nos dan la oportunidad de una rápida respuesta con causa y conocimiento de ritmo y este tratamiento oportuno. Respecto a reanimación, es muy importante entender que si bien es cierto, la American Heart ha sido nuestra mamá y papá en lo que respecta a lo que debemos hacer, no solo ese agrupamiento capacita en tema de reanimación. Este otro modelo que se llama ART, que es como tomar y convertir a la reanimación en un arte, tiene una regla básica o una regla fundamental. Y es una regla que yo necesito que como anestesiólogo se la queden grabada. Dice que las compresiones torácicas perfectas deben de ser administradas desde el momento que es diagnosticado el paro cardíaco y hasta que se asegura un retorno a la circulación espontánea. En conclusión, ¿cuál es el mensaje? Una vez que un paciente cae en paro, inicien RCP y no paren. No paren hasta que ya exista un motivo irrefutable de parar. Pero ¿a qué me refiero con no parar? A verdaderamente no parar. O sea, pensemos que ya llevamos 5 minutos, estamos inquietos, no logramos el retorno a la circulación espontánea, empezamos a tener dudas de qué es lo que deberíamos hacer, que si le administro este fármaco, o que si le pido intralípido, o que si le pido dantroleno, o que si le paso volumen. Si tienen duda de hacer cualquiera de esas cosas y no están decididos y necesitan una opinión extra o necesitan hacer un análisis adicional de la información, adelante. Solo no dejen de dar RCP y no dejen de asegurarse, de acuerdo a las herramientas de monitoreo que ustedes tienen disponibles como anestesiólogos, y se van a dar cuenta cómo es que tienen muchas, de dar RCP. Mientras ustedes sigan dando RCP, tenemos periodos 20, 30 minutos, porque acuérdense que es un paro cardíaco presenciado, de mantener bien perfundido el cerebro del paciente junto con otros órganos y de esta manera garantizar un retorno a la circulación espontánea con adecuada recuperación neurológica. Entonces, primera regla, inicien RCP. Y una vez que tengamos duda, que no sepamos sigan dando RCP con la máxima calidad posible. ¿De acuerdo? Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué es esa calidad posible máxima o cómo la vamos a definir? Es muy sencillo. Aquí, como les decía, no venimos a contradecir ni a cambiar nada de lo que la ILCOR o la American Heart recomiendan. Una frecuencia cardíaca que va entre 100 a 120 latidos por minuto, que existe una adecuada compresión torácica, como lo vamos a ver más adelante en el monitoreo, este nos puede servir incluso para saber si lo estamos haciendo bien. Hoy en día se sabe que la reexpansión torácica
es mucho más importante que la compresión. Por eso esa parte de que no te quedes recargado sobre el tórax es fundamental, ya que al funcionar esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, como un sistema que comprimes y al momento de reexpander esa presión negativa, succiona y esa succión hace que llegue sangre al corazón para que el siguiente volumen latido en esa compresión torácica sea mucho más eficiente. Y entonces de esa manera, pues viene el equilibrio entre con cuánto cebamos al corazón para la siguiente compresión. Mínimas interrupciones es también uno de los pilares fundamentales, mientras la fracción de compresión torácica, que la vamos a ver más adelante, sea más alta, también la supervivencia es más alta. Hay grupos que se han obsesionado con volverse eficientes reanimadores y cuando estos alcanzan fracciones de compresión torácica del 80-90%, las supervivencias son las mejores que cualquier lugar del país o del mundo. Hacer cambio de reanimadores cada 2 minutos, estén cansados o no estén cansados, esto es fundamental. Eh, y bueno, el tratamiento temprano y si el ritmo es desfibrilable con una terapéutica eléctrica temprana, hace toda la diferencia, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero esas son las reglas, son las que ustedes conocen, son las que ustedes ya practican y las vamos a ir como que tropicalizando aquí al quirófano, a la sala de operaciones. Ahora, algo que yo no entendía cuando me comencé a dedicar en reanimación es que el paro cardíaco no es una entidad estática. No es lo mismo el paro cardíaco presenciado, el que ya lleva 1 minuto, el que ya lleva 5 o el que ya lleva 20. No es el mismo de ninguna manera. Uno piensa o llega a pensar que con comprimir y hacerlo de la mejor manera posible, el paciente debería salir adelante. Pero el problema es que con cada segundo que pasa, o tal vez me exagero al decir segundo, con cada minuto que pasa, el miocito y el cerebro comienzan a cambiar, junto con todos los demás órganos. Y entonces la prioridad de lo que necesita para retornar se vuelve más compleja. O sea, no solo va a ser resolver la causa, sino también restituir la circulación en cada uno de esos tejidos. Entonces, como no es estática, debemos tomar en cuenta el tiempo, el diagnóstico y el tipo de tratamiento que le hemos ofrecido, el tipo de ritmo y sus cambios. Y esto hago referencia a que hay ritmos que degeneran, o sea que empezamos con uno que es de buena evolución, como una fibrilación ventricular, y que vas a una sistolia y dices, no, pues ahí nos estamos degenerando y entonces eso es de mal pronóstico, algo nos está fallando en la calidad de la RCP, o viceversa. Empezamos en fibrilación, empezamos en la sistolia y nos pasamos a fibrilación ventricular, eso también puede ser interpretado tal vez incluso de una manera positiva. Tipo de tratamientos que les vamos a ofrecer, también el tipo de monitoreo, como lo vamos a ver en la charla, causas y atención de las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de que es una entidad dinámica, hay que empezar a pensarla, hay que empezar a tenerla en mente. Ahora, la importancia de las compresiones torácicas, vean el año de publicación que les estoy poniendo, 1986, y para donde dan esta recomendación y esta ilustración, y el punto en donde se comienza a dar esta recomendación de 100 a 120, 2018. O sea, es información que existe desde el 86, que no ha cambiado realmente y que estar en el intervalo de 100 a 120 es lo mejor que podemos hacer para cada paciente. Recuerden que en cada compresión logramos perfundir la mayoría de los órganos con alta prioridad en el cerebro, ya que queremos que el paciente no solo salga del paro, sino tenga un retorno lo más cercano a la normalidad a su vida diaria. Y en la descompresión, en la diástole, no solo logramos la perfusión del miocito, recordando este concepto de que pues la coronaria, sobre todo la izquierda, se perfunde casi selectivamente en la diástole, también esta reexpansión nos permite succionar más volumen hacia las cavidades, cebar con más volumen el miocito y el siguiente volumen latido de la siguiente compresión va a ser mucho mayor. Entonces, esta es la justificación. Entre 100 a 120 es donde la probabilidad de supervivencia hasta el alta es la más alta en la mayoría de los estudios clínicos.
De tal manera que pues aquí no hay pierde. Esta es la evidencia que demuestra que SINA 120 es lo que debemos hacer y entonces no tenemos que inventar más nada. Y esto es en casi todos los grupos de edad, salvo tal vez en los muy, 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 muy pequeñitos. Y sería, bueno, ya plática para charla para otro escenario. Ahora, además de las compresiones, algo que es fundamental es la fracción de compresión torácica. La American Heart Association nos enseña que si logramos fracciones de compresión torácica del 60% al equipo de reanimadores, digamos que ya nos sentimos que lo logramos. Cuando entrenamos a alguien, sentimos que lo logramos, ¿no? Y vean que la probabilidad de retorno está por ahí como en punto 22, ¿no? Pero fíjense cómo si me voy acercando al 80 o incluso al 100, se alcanzan puntos o incrementa esa probabilidad de retorno. Para lograr una fracción de compresión torácica, debemos de minimizar las interrupciones, iniciar compresiones de manera contemporánea, prepararse todos para análisis de ritmo en lo que estamos comprimiendo y darnos esa pausa pequeña, muy pequeña, para hacer el análisis de ritmo, lograr una sincronía con la ventilación, algo muy bonito que nos permita disminuir el tiempo que pasamos ventilando, desfibrilación, incluso utilizando los conceptos de precarga, o sea, cargo el desfibrilador mientras siguen comprimiendo y cuando se detienen las compresiones y resulta que está fibrilando, yo lo coloco las palas y lo descargo. Ese concepto de precarga nos disminuye mucho tiempo, aproximadamente, dependiendo de la máquina que tengan y su antigüedad, a veces son 20 o 30 segundos que podemos ganar simple y sencillamente con estar listos. Si al final lo cargamos y resulta que es un ritmo no desfibrilable, pues solo cancelamos la descarga y no pasó nada. Disminuir los momentos en los que hacemos revisión de pulso es una pérdida a veces de tiempo, sobre todo cuando los ritmos son muy claros. Los procedimientos como accesos vasculares e intubación siempre deben de ser los más sencillos. La intubación realizada por expertos, o sea, anestesiólogos, a veces también urgenciólogos, y el acceso vascular, utilizar vías sencillas como el húmero, que es el que se ha demostrado ahora como tener la mayor velocidad para colocación, pero si no, pues también sigue la opción de la tibia, ¿verdad? El switch de compresores, hacerlo uno enfrente del otro para que en cuanto termine uno y veamos el ritmo, continúe el otro. Y en algunas ocasiones el uso de ultrasonido durante compresión nos puede ser útil para diagnosticar alguna HIT que se nos esté pasando, como taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión, y que puedan ayudarnos a descartar un evento de paro. Tal vez el ultrasonido lo vamos a dejar a dependencia y disponibilidad de recursos, pero todo lo que está acá arriba son interrupciones que debemos de tratar de evitar. Piensen que mientras menos tiempos pasen sin comprimir, va a ser mucho mejor para el paciente. Pero esto no solo se acaba aquí, ahora se los voy a mostrar en números. Pero antes de mostrárselos en números, me gustaría introducirlos en este concepto que va a ser parte de todo lo que van a ver en las charlas. Resulta que el paro cardíaco tiene un modelo de tres fases. La fase eléctrica o una fase temprana, que sucede aproximadamente en los primeros 5 minutos, hay una gran cantidad de energía dentro del miocito, todavía hay una reserva importante de oxígeno, y entonces esto nos permite darle prioridad al tratamiento que ocasionó o perpetuó el paro, más que a la reanimación, pero vamos a continuar reanimando. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que está fibrilando, lo podemos desfibrilar de manera consecutiva, incluso hasta 3 descargas, y si no lo logramos, ya iniciamos RCP. ¿Por qué nos podemos dar el lujo de dar las 3 descargas, por ejemplo? Porque fue un paro cardíaco presenciado con energía de reserva que yo puedo utilizar para seguir comprimiendo. Después viene una fase circulatoria en donde ya empieza a haber algo de déficit y entonces ya tenemos que darle como que un equilibrio entre cada cuánto comprimimos y cada cuánto descargamos o ventilamos. Y finalmente la fase metabólica, más de 10 minutos, en donde ya existe acidosis y acidemia. Las células ya empiezan a cambiar su ultraestructura y entonces ahí es en donde ya tenemos que enfocarnos un poquito más a una RCP de alta eficiencia para que se vayan recuperando cada uno de los tejidos. De tal manera que en un paro no presenciado,
nos vemos obligados, sobre todo si estamos en fase circulatoria o metabólica, o sea, esto es 5 o 10 minutos después, a dar un tratamiento genérico, pero que va incrementando. En caso de estar en una fase eléctrica, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas, incluso poner volumen, reintubar paciente, barrer CO2, recuperar oxemia, como les decía, colocar volumen, antagonizar algún fármaco, colocar no sé, una medida antihipercalemia o colocar calcio, colocar magnesio, que nos dan toda la oportunidad. Y son cosas de las que el anestesiólogo está muy acostumbrado, puede responder muy rápido y obtener muy buenos beneficios. Por eso es que, como les decía, los mejores números en tema de reanimación es en sala de operaciones. Conforme el tiempo pasa, hay que incrementar el monitoreo y tratar de corregir las causas que lo originaron y que ahora se van agregando para perpetuarla. Un ejemplo respecto a los tiempos de la reanimación es este. La pregunta es, ¿existe un momento ideal para desfibrilar? Pues resulta que este paciente que está fibrilando, ven cómo tiene una fibrilación gruesa. Esa fibrilación gruesa traduce que hay una gran cantidad dentro del miocito. Si yo lo descargo en este momento, la posibilidad de respuesta es muy buena. Sin embargo, dejo pasar 8 minutos. Ese es el escenario clínico, es un estudio que se realizó en modelo animal, y vean cómo la FB de ser gruesa pasa a ser fina. ¿Qué significa? Que tenemos menos energía. Si nos dedicamos 90 segundos a dar RCP con todas las reglas que ya conocemos, la FB vuelve a engrosar y traduce que tenemos nuevamente energía, y si damos una descarga en este punto, es muy probable que obtengamos una mejor respuesta. Y entonces de esta manera, pues nos garantizamos un mejor trabajo. Entonces, sí existe un momento ideal para desfibrilar, sí, y este tiene mucho que ver con la energía dentro del miocito. Aquí se ve cómo a través del tiempo, en este mismo estudio, la cantidad de ATP va bajando conforme pasan los minutos, demostrando que sí se va depletando esta y que con la RCP, pues que podemos lograr un retorno a la circulación espontánea mucho más exitoso. Ahora, cuando tenemos agencias que dan más RCP antes de una descarga eléctrica, en agencias o en equipos que tienen alta eficiencia, o sea, que son buenos para reanimar, tienen más tasa de supervivencia. O sea, una RCP bien dada antes de descargar es mucho mejor para cada paciente. Ahora, ¿qué es más importante, la compresión o la reexpansión? Recuerden que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y su ritmo y el volumen latido, el cual está integrado por precarga, poscarga y contractilidad. Pues resulta que si yo doy una buena compresión, pero permito una adecuada reexpansión, la presión negativa dentro de la caja torácica me va a permitir jalar más volumen, hacer que se llenen un poquito más las cavidades, o sea, es un mayor cebado de las cavidades, y la siguiente compresión que yo haga va a tener un mayor volumen latido y por ende un mayor gasto cardíaco. Entonces, hoy en día parece que la reexpansión, y no solo la reexpansión, sino la velocidad de la reexpansión es fundamental cuando hablamos de compresiones torácicas. Más adelante en tema de monitoreo lo vamos a profundizar. Fíjense aquí cómo en este modelo de monitorización de reanimación, en donde estamos midiendo el CO2, el release, que es la reexpansión, es adecuado, con una profundidad de 6 centímetros y una frecuencia de 105, adecuada reexpansión. El CO2 va a la alza. Hablaremos más adelante del rol del CO2 en la monitorización de la RCP, demostrando que si yo cumplo estas reglas, especialmente la de la reexpansión, mi posibilidad de lograr un retorno a la circulación espontánea es muy alta. Sin embargo, si yo tengo una mala reexpansión con una pobre compresión y una frecuencia fuera de meta, que incluso no permite el cebado, vean cómo el CO2 va bajando y eso es un indicativo de que no vamos a lograr el retorno a la circulación espontánea. Las mínimas interrupciones, esto ya está demostrado, mientras la fracción de compresión torácica sea sea mayor, vamos a lograr los mejores resultados. Fíjense cómo en esta gráfica, donde están midiendo presión intraarterial e intracoronaria durante las compresiones, cuando empiezan a comprimir, se tardan aproximadamente un periodo de 10 segundos para alcanzar el punto de 50 milímetros de mercurio, que sería una presión de perfusión coronaria normal, y que entonces empezamos a perfundir las coronarias. Si yo doy una pausa, pierdo esa presión y entonces lo que dure mi pausa, no sé si mi pausa dura 20 segundos, inicio a comprimir y otra vez me tardo cerca de 10 segundos
para alcanzar la presión meta y luego otra vez le daría eficientemente 20 y me detendría. Entonces, las mínimas interrupciones y los rápidos intercambios nos permiten acortar estos intervalos e incrementar la posibilidad de retorno, justificando el por qué queremos fracciones de compresiones torácicas más altas. La ventilación es un tema todavía muy controversial, me gustaría dejarlo incluso para una plática más adelante, pero lo que sí bien es cierto es que mientras más rápida y eficiente podamos hacer la ventilación, eh, eh, dis- optimizando el tiempo de fracción de compresión torácica, es que podríamos obtener la mejor perfusión coronaria. Imagínense que yo corrijo este periodo de ventilación, lo hago más eficiente, estoy más atento, tal vez no sobredistiendo tanto el tórax. Vean cómo recorto la duración de estos periodos y al recortar la duración de estos periodos, aumento el tiempo que pasamos dando perfusión coronaria eficiente y entonces aquí es donde de manera científica estoy incrementando la perfusión coronaria y de la misma forma la posibilidad de retorno a la circulación. El PEP es un tema súper controversial. Hay pacientes que requieren mucha presión positiva al final de la expiración por su patología pulmonar. Sin embargo, es muy cierto que cuando tenemos pacientes que les retiramos el PEP, generamos muchas zonas de atelectasia y esas zonas de atelectasia desencadenan un desequilibrio de ventilación-perfusión que nos hacen que la poca sangre que va al pulmón no se oxigene. La propuesta, y la realidad es que es una propuesta porque todavía nadie tiene así como que la información en sus manos, es que lleguemos a un justo intermedio entre, no sé, si tenía 12 de PEP, vamos a ponerle 8, vamos a ponerle 5, vamos a ponerle 10 y demos compresiones. ¿Por qué? Porque no queremos recuperar o generar atelectasias que van a alterar la óptima equilibrio entre el aporte de oxígeno a las zonas atelectásicas. Y para finalizar la charla, este artículo se los recomiendo. Nos ayuda a entender que la reanimación no es un periodo estático, así como tampoco lo es el paro, y que debemos desarrollar un sistema jerárquico en el paso al paso de la atención del paro cardíaco. Empezando desde un enfoque tradicional con RCP, ACLS, compresiones, monitorizar la calidad de la RCP, ver qué tanto comprimes, sobre todo cuánto reexpandes, ver que estés intercambiando, pero una vez que ya lograste estas que son como los pilares de la pirámide, hay que empezar a ver cómo vamos a monitorizar la circulación. Eso lo vamos a ver en la charla que yo también les voy a dar sobre esto. Y si todavía yo tengo más herramientas de monitoreo, si mi hospital lo permite, otras estrategias, por ejemplo, oximetría cercana al infrarrojo cerebral, y si no, pues de plano colocar en un bypass de emergencia, que es la charla final que vamos a ver en este taller, considerar otros fármacos, condiciones de hipotermia, etcétera, que lo que nos trata de decir en resumen es que conforme el tiempo pasa, tú no solo debes de incrementar tu monitoreo, o sea, bueno, establecer causas, resolver las que lo perpetuaron y las que lo desencadenaron y las que lo están perpetuando, pero al mismo tiempo también tienes que lograr demostrar por medio de monitoreo una franca mejoría. ¿Cuál monitoreo? El que tengas disponible, el que sea, hasta un oxímetro en la mano y un oxímetro en el pie. Y si eres un buen reanimador, un verdadero buen reanimador, vas a ver curva de pulsioximetría. Probablemente no te dé el número, incluso el número no sea relevante en ese momento, como lo vamos a ver más adelante, pero si veo una curva, significa que la sangre está llegando y yo con eso ya sé que estoy dando una RCP de alta calidad, ¿no? Entonces el monitoreo lo vamos a ir aplicando y lo vamos a concretar en la charla de monitoreo que también les voy a dar. Entonces, ya para concluir, pasándome unos minutitos, el paro cardíaco no es un fenómeno estático, ni tampoco es un fenómeno estándar, ni genérico, y mucho menos el que sucede en sala de operaciones. Se requiere considerar la fisiopatología del paro cardíaco para optimizar el tratamiento. Para optimizarlo, hay que conocer las fases del paro cardíaco, hay que conocer los principios de la reanimación y no perder de vista que el anestesiólogo tiene un paro cardíaco presenciado. Nosotros tenemos esa ventana de tiempo y muchos pacientes la pierden por recibir tratamientos genéricos. De tal forma que si el anestesiólogo ve que cayó en paro y al ginecólogo le sangró 2000 de golpe o 2500 y queremos iniciar una RCP tradicional y nos vamos a empezar a preguntar las HSITs, estamos perdiendo la ventana de tiempo, es hipovolemia.
vamos a atenderla, vamos a resolverla. Entonces, esa es la propuesta. Con esta información nos quedamos para iniciar con su congreso. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda o si quieren que les comparta el algoritmo. Y pues, sin más, por ahora me despido y nos vemos en la próxima charla.